Y los voy a invitar que en sus casas, ahí donde estén, tome su celular, tome su Biblia, tome su tablet, su iPad, lo que tenga disponible, donde pueda buscar la palabra de Dios y me acompañe a leer en el libro de Juan 16:20. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 20. Leo la versión Reina Valera. Y dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Lo leo nuevamente. El versículo 16 dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Bueno, esta palabra yo le puse por título cuando la estaba preparando: tristeza en alegría. Y para definir qué es lo que es la tristeza, debemos saber que es una de las emociones básicas del ser humano, ¿ya? La tristeza es un dolor emocional o es un estado afectivo que muestra la decadencia del ser humano. Está descrita como una emoción que no es natal, ¿ya? La gente no nace siendo triste. No nacemos siendo tristes. Y se sitúa junto a otras 5 emociones llamadas las emociones básicas, como la ira, el desagrado, el miedo, la felicidad y la sorpresa. Científicamente se define como una baja en los niveles de serotonina en el cerebro y es considerada síntoma de trastornos como la depresión o la distimia. No sé si ustedes han visto la película Intensamente, ¿ya? Pero esta película grafica de forma muy buena, de una forma muy general, lo que significa la tristeza. La tristeza también se define en términos relativos o más emocionales como un abatimiento general. Es un estado de ánimo en el cual el individuo experimenta desesperanza, pesimismo, desamparo, desmotivación. La tristeza es una emoción compleja, dado que no tiene un origen único y puede desencadenar una serie de otras emociones del mismo tipo. Es decir, se relaciona con otras emociones muy similares pero que dificultan la forma de poder identificarla de forma independiente a cada una. Muchas veces también la tristeza está ligada a la pérdida, activada por el sentimiento, la sensación de la carencia de algo, la carencia de alguna necesidad, que puede ser material, que puede ser inmaterial. Independientemente de esto denota un instinto primitivo de alerta de algo que nosotros consideramos como indispensable. Cuando perdemos nosotros algo que consideramos indispensable, se desarrolla en nosotros un sentimiento de tristeza, ¿ya? Aunque la tristeza es considerada un sentimiento negativo, es necesaria para el equilibrio de la psiquis, y precisamente sobre ese punto quiero hablar hoy. Así como en la película Intensamente, que destaca la importancia de la tristeza en el desarrollo emocional de la persona. Según expertos, experimentar la tristeza ayuda a la evolución y madurez psicológica y permite que el individuo supere situaciones traumáticas como desilusiones, fracasos y pérdidas. Ahora, ¿qué nos habla Dios de la tristeza a lo largo de toda la Biblia? A lo largo de la Biblia, Dios utiliza nuestros sentimientos como la tristeza, como un vehículo, como la forma, como la instancia para poder bendecirnos. Usted dirá, ¿cómo es un poco contradictorio esto de la tristeza como instrumento para poder bendecir nuestra vida? Sí, lo que pasa es que hay uno solo que puede cambiar nuestra tristeza y darle un vuelco, como decía el título de esta palabra, tristeza en alegría. El único que puede cambiar ese estado y nuestras circunstancias, ese momento difícil que estamos pasando, y dar un vuelco profundo a nuestras vidas y hacernos pasar de tristeza a alegría, es nuestro Dios. Él es el único capaz, Él es el único que está en sus atribuciones el poder hacerlo, el poder llevar esta tristeza que ha causado en nosotros desesperanza, que ha causado en nosotros una serie de otros males, que lo único que hace en el fondo es abatir nuestras vidas, es poder decaernos, es poder bajar nuestro semblante. ¿Amén? Ahora, ¿por qué decimos que esta tristeza puede incluso ser beneficiosa para nosotros? Y en esta tarde, en esta noche, como lo quieran llamar, esta noche que ya está fría, que está lluviosa, en esta tarde que quizás un poco así como a muchos la lluvia les causa un sentimiento de melancolía, de tristeza,
tenemos que saber que la tristeza Dios la utiliza, como dijimos en un principio, como un vehículo para poder bendecir nuestra vida. Y incluso puede llegar a ser beneficiosa para nosotros. Ahora, ¿por qué decimos esto? Y nos vamos a basar en dos puntos principales que detallaremos ahora. Y el primero es que la tristeza es necesaria, según la Biblia, en nuestra vida. Es necesaria. ¿Por qué decimos esto? El libro de Hebreos 12, capítulo 12, versículo 11, dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El libro de Hebreos nos predica, nos exhorta, nos enseña que aunque la tristeza puede causar en nosotros de forma momentánea momentos de dolor, momentos de desconsuelo quizás, es válido por Dios y para Dios para transformar nuestra vida y para moldearnos. Acá nos está enseñando acerca de que Dios a quien ama corrige, ¿verdad? Y que es nuestro Padre, y quizás aún los padres corrigen a su hijo, ¿cuánto más nos corregirá Dios? Y esta corrección trae en nosotros quizás en un momento tristeza, pero su resultado mayor, su beneficio mayor será la felicidad, nuestra alegría, nuestro gozo que Dios traerá. Él nos ama tanto que necesita corregir nuestras vidas, y aunque muchas veces no podamos entender el momento que estamos pasando, Dios se vale de cualquier cosa para recordarnos que Él es nuestro Señor, que solo de Él dependemos. La tristeza es un instrumento válido por Dios para hacernos valer nuestra dependencia, nuestra total dependencia de Él. Cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos, cuando Dios viene, cuando Dios, a través de su Espíritu Santo y a través de su obra, Él viene consolando nuestra vida, viene a darnos consuelo, viene a darnos gozo, viene a darnos alegría. ¿Bien? ¿Por qué también decimos que es necesaria en nuestra vida la tristeza? El libro de 2 Corintios 7:10, Pablo, ¿qué le dice a los corintios en esta segunda carta? Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De lo que hay que arrepentirse, de lo que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. ¿Qué hace Pablo? Pablo está haciendo alusión a la carta que había sido enviada en primera instancia a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Cuando Pablo, nuevamente, a lo mismo que nos decía Dios en el libro de Hebreos, en la lectura anterior, que nos está corrigiendo, Pablo utilizó esta carta para poder corregir a la iglesia, para poder disciplinar, si se quiere decir de esa forma, para poder enseñar, y quizás ocupó palabras en lo que su lenguaje pueden parecer tristes a la iglesia, pero el resultado de esto produce en nosotros un beneficio mayor. ¿Qué produce esta tristeza que es según Dios, según Pablo? Produce arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento para qué? Para salvación. Pablo hace alusión a la carta enviada antes a los corintios, que aunque demuestra sentimiento de tristeza por su comportamiento, viene de Dios porque produce transformación en sus vidas. Y es necesaria, en este caso, incluso para el arrepentimiento de su vida. ¿Qué nos dice Eclesiastés 7:3? Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Leí este texto primero en la versión Reina Valera y no lo entendí y quise buscar un poquitito más porque hablaba sobre la tristeza y no entendía lo que quería decir Salomón en Eclesiastés, pero al leerlo una y otra vez y al encontrar esta versión, que la NTV dice, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. ¿Y cuánta verdad hay en ello? Porque quizás al pasar momentos de alegría, momentos de gozo, estamos bien y nos sentimos cómodos, nos sentimos en nuestro estado de confort, ¿verdad? En nuestro sitio de confort, donde todo está bien, donde no necesitamos nada. Pero al pasar momentos de tristeza, esta tristeza tiende a pulir, tiende a perfeccionar nuestras vidas, tiende a hacernos crecer. Y ahí es donde se relaciona lo que es la tristeza. Porque la tristeza, según los expertos, también es un estado de ánimo, es un sentimiento que permite hacer crecer y hacer madurar la vida de las personas. Asimismo, la tristeza en los hijos de Dios no está ausente, no estamos exentos de poder sentir tristeza. Pero esta tristeza que podemos sentir en algún momento debe ser un instrumento, solo un vehículo para que Dios se manifieste en nuestra vida. Y debemos entender el primer punto, que es necesaria. Y el segundo punto de por qué decimos que la tristeza es incluso necesaria en nuestra vida, porque el segundo punto es que trae en nosotros el gozo de Dios.
Mateo 5, capítulo 5, versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El libro de Salmos 30:11 también dice, el salmista dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En momentos que David, el salmista, estaba pasando momentos de aflicción, es cuando él una y otra vez vuelve delante de la presencia de Dios, donde doblega su vida, donde se despoja de todo lo que en él hay, donde todo lo que él pueda tener se despoja, lo hace a un lado y viene delante de la presencia de Dios. Y esta tristeza, esta congoja, estos sentimientos de pena quizás muchas veces son transformados en baile, son transformados en alegría, son transformados en momentos de gozo en su vida. Decimos entonces que la tristeza es fundamental también en la vida del cristiano, porque trae a nosotros el gozo de Dios. Nuestro estado de tristeza, de dolor y de alegría son la instancia perfecta para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Cuando estamos más débiles es cuando nos sentimos lo más bajos y entendemos que solo Dios puede suplir todas nuestras vidas. El viernes pasado compartía a nuestra hermana Francisca Ulloa en nuestro programa de los jóvenes del día viernes, Expandiendo el Reino, sobre este Dios sustentador, ¿verdad? Y es precisamente en este instante, cuando estamos tristes, cuando pasamos momentos difíciles, por nuestra propia condición humana que es así, cuando pasamos momentos de dificultad, momentos de tristeza, momentos de incertidumbre, es cuando precisamente nos damos cuenta que el único soberano, que el único digno, que el único que nos sustenta, que nuestro único sustentador es precisamente nuestro Dios. Y que está ahí siempre con su mano abierta para poder bendecir a sus hijos. Pero está esperando en nosotros que nos volvamos a Él. ¿Para qué? Para que esta tristeza que podamos sentir sea transformada y pasada a gozo. Como decía en un principio, tristeza en alegría. Tristeza en alegría. Tristeza en alegría. Cambiamos de tristeza. Cambiamos de momentos de incertidumbre, de momentos de dolor, de momentos de desesperanza en gozo. Y no en cualquier gozo, sino que en el gozo del Señor. En esta circunstancia, cuando estamos pasando momentos de tristeza, es el momento propicio para que Dios se glorifique y cambie por completo nuestro panorama. A uno de dolor y tristeza, a su alegría que es eterna, y a diferencia de esta tristeza no es pasajera, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el gozo del Señor es eterno. Y el gozo del Señor, se ha hecho mucho y mucho se nos ha enseñado acerca de esto, no es un gozo pasajero, no es un gozo que nosotros podamos, una alegría que nosotros podamos sentir de manera instantánea y de manera pasajera, solo por algunas circunstancias, sino que el gozo del Señor no es circunstancial, sino que se mantiene, perdura en el tiempo y perdura en la vida de sus hijos. Entonces, a modo de conclusión, para poder entregar el mensaje, podemos decir que es beneficiosa la tristeza en la vida del ser humano y en la vida de los hijos de Dios, más específicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hace crecer, porque es necesaria en nuestras vidas y porque trae en nosotros el gozo de Dios. Dios se vale aún de nuestra tristeza para hacernos crecer, glorificarse en nuestra vida, y tiene el poder suficiente. Dios tiene el poder suficiente, hermano. El poder no está en nosotros como hijos de Dios, sino que el poder está en el Padre. Nuestro Dios es nuestro Creador, es nuestro Hacedor, para poder cambiar nuestro estado y cambiarnos de tristeza a alegría, de pena a gozo y de lamento en baile. Amén. El Señor les bendiga. Voy a invitarlos ahí donde están, ahí en sus hogares, podamos preparar un momento de oración, que podamos orar al Señor por su palabra y darle gracias por esto que Él ha hablado en nuestras vidas. Amén. Decimos: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que pueda pasar, a pesar de las circunstancias, de lo que podamos ver, Señor, o de lo que podamos vivir, tú permaneces fiel, Señor. Tu palabra, Señor, está siempre, Señor, de forma diaria, fluyendo como un río de agua viva en nuestras vidas. Y por donde nosotros podamos ser saciados, donde podemos beber de esta agua que fluye de forma constante, Señor, y no deja de correr. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder alimentarnos de esta agua, Señor, que nuestra vida pueda ser saciada de ti, de este río, que estos ríos de agua viva corran en medio nuestro, Señor, y podamos cada día, Señor, aprender más de tu palabra, podamos ser instruidos, podamos ser guiados, podamos compartir también a otros de aquello que hemos aprendido, Señor. Te damos gracias y pedimos tu bendición sobre esta palabra y todos aquellos que la escucharon, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.